Lo que pasa es que hay una nación que a veces lo que está mirando en esa otra nación es qué ganancia voy a recibir, ¿verdad? Entonces uno ve cómo se invade, se entra en conflicto, pero detrás de eso están detrás del gas, están detrás de los minerales, están detrás del petróleo, están detrás de un poco de cosas que van a venir como ganancia, como botín. Porque recuerden que el Antiguo Testamento decía que el que ganaba, ¿qué recogía? El botín. Y ellos también van por el botín, ¿no? A veces en medio de esas guerras, ¿no? Es más, ¿qué vivimos cada 4 años en nuestra querida nación? Las elecciones, ¿no? Las votaciones. Y nuestro oído está atento a ver quién ofrece más o no. ¿Quién ofrece? Ojalá riqueza. Porque si algo le interesa al ser humano, ¿qué es? La salud y la riqueza y disfrutar. Porque eso es lo que le interesa al ser humano, incluso a muchos cristianos. Esa es la realidad. Y uno siempre está detrás de aquel que está ofreciendo más empleo o que promete que le va a quitar plata ¿a quién? A los ricos y se la va a dar a los pobres. Y como yo soy pobre, yo no tengo sino un apartamento y 2 carros, soy pobre. Yo quiero tener 9 Toyotas, ¿verdad? Y tener una gran empresa. Entonces, qué rico alguien que prometa que le va a quitar a esos y me va a dar a mí. Porque el corazón humano es un corazón que está detrás de esas cosas. Y el Señor lo viene diciendo a través de todas esas parábolas. A veces yo siento mucha tristeza conmigo cuando uno se desenfoca en lo que este mundo te empuja. No, este mundo te empuja a amar esas cosas, incluso siendo cristiano, a buscar esas cosas, porque las iglesias que prometen el evangelio de la prosperidad están llenas por esas promesas de salud, de tú eres un triunfador, de tú eres un ganador, de tu empresa va a prosperar, tú vas a prosperar, porque el corazón humano está lleno de eso. Y vuelvan a mirar ese título, tengan cuidado con toda clase de avaricia. Mire que no solamente es de dinero, porque vivimos en una sociedad que le gusta acumular cosas, que valora la acumulación de bienes, la acumulación de dinero, de poder, de reconocimiento. ¿Qué se busca en las redes sociales? Reconocimiento, ser famoso. ¿Cuántos likes tuvo lo que posteé? ¿Cuántos seguidores tengo, verdad? Allí. Pero esos valores eternos como el tener contentamiento con lo que Dios me ha dado, el ser generoso con otros, el ser fiel a Dios y fiel a las personas que nos rodean, la integridad, a veces afecta también a los creyentes, no solamente al mundo. El Señor Jesús, entonces, un día, hablando de las riquezas espirituales que son las que debemos anhelar, ¿sí? Ante la pregunta de alguien, respondió eso. Tengan cuidado con toda clase de avaricia. Con toda clase de avaricia. Y vamos a mirar 4 puntos que tienen que ver con esto. ¿Sí? Que tienen que ver con este tema. Y el primer punto, ¿cuál es? Que la avaricia no te permite. Colócatelo para ti. Yo me lo coloqué para mí. A mí la avaricia no me permite ver, ni me permite, escuchar a quién? A Jesucristo. Y vamos a leer los versos 13 y 15, ¿verdad? Los versos 13 y 15, voy a ver que esto no quiere funcionar. Lo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Y los versos 13 y 15 dice, uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Muy similar, dice la Reina Valera, ¿no? La vida no consiste en los bienes que uno posee, ¿ok? Entonces Jesús estaba rodeado de una gran multitud. Y si ustedes miran un poco, bueno, no, tranquilo, si quieren pueden ir a sus Biblias, si no yo se los leo acá. Jesús venía hablando de cosas importantísimas.
Él estaba diciendo en el versículo 1, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, tengan cuidado con la hipocresía, que muestran una cosa, pero son absolutamente otra. Cuídense de esa levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Estaba diciendo, no hay nada encubierto que no haya de ser revelado ni oculto, nada que no se pueda saber. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Por lo cual, dice, todo lo que han dicho en la oscuridad se va a vivir un día en la luz. La luz va a revelar quién realmente tú eres, quién realmente yo soy. La luz lo revelará. En el verso 4 dice, también les dijo, no teman a los que matan el cuerpo, sino que le tengan miedo a quien, o temor a quien, al que puede también lanzar su alma al infierno. Bien, a él deben temer. Pero en el verso 8 les dice, les digo que todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo va a confesar delante de los ángeles del cielo. Y eso venía de la mano de lo que le estaba hablando a los fariseos, de hacer una cosa pero de mostrar otra o decir otra después. Y todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de los ángeles de Dios, dice ahí, ¿no? Y entonces ahí es cuando dice el famoso versículo que el único pecado que no se perdona, ¿cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es cuál? Negar a Jesús. Es el único pecado que no se va a perdonar. De eso nos estaba compartiendo John. Cuando llegues allá, pues muy lindo que te arrodilles y que reconozcas a Jesús como Rey, pero ya no tiene valor. ¿Sí? Ese es el único pecado imperdonable. Y entonces, después de que termina de decir esto, diciendo que incluso que tuvieran valor, que cuando llegaran a las sinagogas predicaran con toda tranquilidad y no tuvieran pensando qué es lo que voy a decir porque el Espíritu Santo los iba a guiar, de pronto sale este tipo, ¿cierto? Uno de la multitud. ¿Ustedes qué creen que ese tipo estaba haciendo ahí? Él estaba dentro de esa multitud y el tipo le dice, maestro, dile a mi hermano que divide la herencia conmigo. ¿Ustedes qué pensarían de este hombre? ¿Ah? Ese man no estaba ahí escuchando nada. Ese hombre no estaba mirando a Jesús. Él que estaba esperando. El espacio, el momento para decirle, yo creo que vio autoridad en Jesús, obviamente, tal vez lo venía siguiendo, vio que tenía autoridad y había algo, no en la Biblia, pero sí en el Talmud, que decía que un rabino, o sea, un maestro, podía dirimir en un problema de una herencia, ¿sí? Y yo creo que él estaba viendo, dijo, Jesús tiene autoridad, pero él no estaba mirando sino eso. Y apenas el Señor dio un espacio, ¿qué hizo? Eso es como si yo estoy hablando de esto y les digo, ¿sabe qué? En el último minuto perdí a Santa Fe con Tolima. ¿Ustedes qué dirían? ¿Ese man qué le pasó? ¿Está loco? ¿Cambió el tema de un momento a otro? Y eso pasó, ¿por qué? Porque él, igual que muchas personas e igual que muchos de nosotros, a veces no podemos ver a Jesús, a veces no podemos escuchar a Jesús. ¿Por qué? Porque estamos interesados en qué? En las cosas de este mundo. En las cosas de este mundo. Este hombre, allí, en medio del público, de un momento a otro, le dice al Señor, Jesús, por favor, ordénale a mi hermano que parte de la herencia. Que parta la herencia. ¿Sí? Igual que muchos que seguramente se encuentran en muchos lugares, incluso en nuestra propia iglesia, que no están viniendo para escuchar a Jesús, para ver qué es lo que Jesús está buscando para sus vidas, para sus familias. No están escuchando. ¿Por qué? Porque están buscando ¿qué? Las cosas de este mundo. ¿Sí? Jesús le contestó de una manera pues fuerte, de pronto sí, pudiéramos decirle, pero el Señor le dice, bueno, pero ¿quién me puso a mí como juez o árbitro tuyo? Y es que no era el momento de Jesús de ser juez de nada. Un día vendrá como juez, se lo estábamos cantando, ¿no? Un día vendrá como juez, pero Él no va a venir a juzgar cosas de este mundo, Él va a venir a juzgar cosas eternas, eternas. Y ese día Él nos va a dar una herencia mucho más hermosa que esta herencia terrenal que muchos buscan. Él nos va a dar una herencia celestial. Esa es la que todo creyente debiera desear, lo eterno, no lo que está en este mundo. Hoy día la mayoría de las peticiones, incluso que yo oigo en mi iglesia, no voy a hablar de la iglesia de ustedes, que ustedes son más espirituales, ¿cierto? De pronto sí, sí, debe ser que mi iglesia es un poquito terrenal.
Pero yo no digo sino que me dé empleo, que me dé trabajo, que tengo un grano en la oreja. O sea, es un poco de cosas así terrenales. Estoy preocupado que me salió un callo en el dedo gordo. Están preocupados por eso y oramos por eso. ¿Y está mal orar por eso? No, eso está bien. Pero a mí me encanta ver a Pedro en libros como Colosenses o como Efesios, uno veía a Pablo, perdón, al apóstol Pablo, y él decía, yo oro para que andes como es digno de aquel que te llamó. ¿Quién te llamó a ti? ¿Quién te llamó? Cristo. Cristo te llamó a ser su hijo. Y Pablo oraba y decía, yo pido al Señor que tú puedas andar como es digno de aquel que te llamó, para que hagas todo conforme a la voluntad de Dios. O sea, que para que puedas andar de una forma que realmente revele que eres un hijo de Dios, ¿sí? Y por último decía, y para que seas fortalecido por el Espíritu Santo, para que puedas hacerlo. Qué bonito ese tipo de oración, ¿no? Una oración que estaba pensando más en lo celestial, en que lleguemos a ser como Cristo en su carácter, en su forma de ser. Ahora, no está mal orar por el callo, sino que la verdad, esas son cosas que a veces, de verdad, en eso nos centramos. Y no más por eso oramos. Y no está mal hacerlo, pero tenemos que tener un equilibrio. La vida cristiana es de equilibrio. Y es cierto que hay cosas que en este mundo tenemos que atender, la enfermedad de un padre, de un hijo, eso hay que orar, eso es importante, pero no nos podemos solamente quedarnos en ese tipo de oración. Y eso es lo que revela mucho, como este hombre lo dejaba ver, es el corazón de este hombre. En el verso 15, por la advertencia que Jesús le está haciendo ahí, ¿no? ¿Qué advertencia dijo? Estén atentos y cuídense de toda forma o de toda clase de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y yo creo que por esa advertencia que Jesús hace, uno puede intuir que qué era lo que había en el corazón de este hombre que pidió que el Señor sirviera de árbitro para partir la herencia. Avaricia. ¿Sabían que la codicia y la avaricia son hermanas? La codicia es ese deseo que uno tiene de tener más. O sea, ya acabó de comprarse un carro, pero vio pasar todo más bonito y inmediatamente dice, y chévere. ¿Sí? Yo quisiera ese después. ¿Sí? Eso es la codicia, querer tener más de lo que tengo. A veces el codicioso quiere tener más, pero digamos que de alguna manera lo disfruta. Pero la avaricia tiene una pequeña diferencia, es que la avaricia le gusta, ¿es qué? Acumular bienes. Es codicia también, pero le gusta acumular bienes y a veces, ¿saben qué? Ni los disfruta, ni los disfruta. ¿Sí? El gozo del avaro consiste en verlas muchas veces sin disfrutarlas. ¿Mm? Pero le gusta ver que tiene 8 casas, que tiene 10 carros, que tiene 1.000 millones en la cuenta. A él le gusta ver eso. Así nunca salga ni a melgar siquiera a pasear, ni siquiera. Alguna vez alguien preguntaba, el pastor R.C. Sproul, una vez hablando a su congregación, decía, si ustedes hubieran hecho los 10 mandamientos, ustedes, ¿qué mandamientos hubieran incluido? Y uno pensó en los más lógicos, ¿cuáles serían? Pueden decirlo con tranquilidad, ¿cuáles? Amar a Dios, ese es súper lógico, ¿cuál otro? No matar, ¿cierto? Vivimos sufriendo en una ciudad que matan todos los días, ¿no? No robar, no decir falso testimonio contra alguien. Pero yo creo que a muy pocos se nos pasaría por la cabeza cuál no codiciar. ¿Sí o no? A muy pocos. Y uno dice, ¿por qué el Señor cerró los 10 mandamientos con la codicia? ¿Ustedes qué creen? Porque uno por codicia no honra a Dios. Le gusta que lo honren a uno. ¿Sí? Uno por codicia no honra a sus padres. Por eso incluso hay gente que le pide la herencia antes de que se mueran. ¿Sí? Uno por codicia es capaz de matar. Uno por codicia es capaz de robar. Uno por codicia es capaz de hacer quedar mal al otro echando un chisme para que eso me quede a mí. Uno por codicia es capaz de
dejar a su esposa que Dios le dio para conseguirse otra mujer. Entonces miren cómo el Señor es tan sabio en poner la codicia de últimas, porque es que la codicia encierra mucho, pero mucho. ¿Mm? Y entonces mirando esto, uno debería preguntarse al final de este punto, la avaricia no nos permite ver ni escuchar a Jesús. ¿Hay algo en tu vida que no te permite ver y escuchar a Jesús? ¿Hay algo que estás acumulando en tu vida? Cualquier cosa. Porque recuerden que no solamente es dinero, no solamente son bienes, a veces es orgullo, a veces es querer fama, a veces es querer tener poder, a veces incluso son títulos, ¿no? 50 posgrados ya tengo, toda la vida estudiando, ¿verdad? Y a veces eso no te permite ver a quién, a Cristo, ni oírlo, como le pasó a este hombre. Y vámonos a un segundo punto. El primero era ese, el segundo punto es la avaricia esconde detrás un corazón que es egoísta y acumulado, ¿verdad? Y yo les invitaría desde ya a mirar el closet. Ahí despegué donde era, ¿sí o no? Yo mismo me pegué porque yo dije, voy a mirar el closet. Y claro, empiezo a ver, oye, yo tengo como 3 pares de zapatos que no uso. Y están buenecitos. Es que me los regaló tal persona, tan bonitos que quedan. Pero no me gusta ponérmelos. Y uno a veces sin darse cuenta acumula cosas, acumula sacos, camisas, de todo. Por eso digo, miren el closet solamente para solamente observar eso. Para ilustrar esta verdad, el Señor les narra una parábola a toda esa multitud que los estaba rodeando y lo está aplicando desde ya al que le hizo la pregunta, directamente al que le hizo la pregunta, porque le dice a un hombre le dieron una herencia, ¿no? La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. En la Reina Valera dice, un hombre había recibido esa plata, era si ustedes leen la Reina Valera, dice, por herencia la había recibido, ¿no? Entonces, directamente se la está contando al hombre que hizo la pregunta, ¿no? Y se había enriquecido mucho, como dice allí, ¿verdad? Se había enriquecido, había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y voy a edificar unos más grandes, y allí voy a almacenar todo mi grano y mis bienes, ¿no? Entonces, parece que dicha herencia debió ser una tierra muy grande que le produjo a este hombre mucha ganancia, la supo administrar bien, ¿sí? Parece ser que era trigo, porque está hablando de grano, ¿no? Pero en la Reina le dice que eran frutos, pues pudo hacer otra cosa, pero normalmente era una sociedad y una cultura agrícola y el trigo era súper importante, posiblemente era trigo lo que este hombre estaba almacenando, y ese hombre llegó a cosechar tanto que ya no cabía en los graneros que tenía. Mucha. Hay personas que la herencia que sus padres le dejaron los ha enriquecido, ¿cierto? Sin duda, los ha enriquecido, también la han administrado bien. O gracias a los estudios que los papás le pagaron, porque esa es otra herencia, pues han logrado tener un buen empleo, han logrado tener éxito, como lo dice la gente, en su vida laboral. Y el problema, sabe, que no radica en esa gran cantidad de bienes que tú logras. El Señor no está diciendo que no lo hagas o que no estudies, para nada, en eso no radica. El problema está en amontonar riquezas y olvidarse de quién, de Dios y de las personas que te rodean. Es que no solamente, recuerden que el amor se resume en 2 mandamientos: en amar a Dios sobre todas las cosas y a quién más, y a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Entonces el problema no está en que tú amontones riquezas, ¿sí? Y logres muchos títulos, incluso teológicos, hay que meterlos ahí. Y yo conozco hermanos que son felices o que tienen un poco de títulos teológicos ahí. Pero ¿los estás compartiendo? ¿Estás bendiciendo a otros con ellos? ¿Con tus bienes? Sean académicos o sean materiales. Y este hombre notó un día que esa cantidad era tanta la que poseía, que dijo, voy a hacer unos graneros que sean mucho más grandes. ¿Uno qué pensaría que iba a hacer? ¿Ustedes qué dirían? Repartir. Alguno diría, el hombre vio que tiene tanto que dijo, ¿sabe qué?
voy a llevarle la ofrenda allá al templo, como lo mandaba la ley de Dios, agradecido con Dios, porque la ofrenda es agradecimiento con Dios, ¿sí? Cuando tú ofrendas aquí en esta congregación, tú ofrendas porque estás agradecido con quién, con Dios. Ese es el motivo. Si ese no es el motivo, no ofrendes. El motivo es que estás agradecido con Dios y por eso abundantemente y generosamente ofrendas. Gracias, Señor. Tú me has bendecido. Yo bendigo este lugar donde puedo escuchar a Jesús hablar. También este hombre hubiera podido dar eso a los pobres. Decir, oye, yo sé que en mi ciudad hay gente que está pasando necesidad. Ya tengo tanto que voy a regalar o se lo voy a vender a bajo costo. A bajo costo. Pero este hombre no dijo eso. Dijo, ya sé qué voy a hacer. Haré unos graneros más grandes. Avaricia. Yo te pregunto, ¿cuánto el Señor te ha bendecido? Pregúntate un poco. ¿Sí? Cuando el Señor nos ha bendecido con abundancia, ya sea porque gozamos de un excelente empleo o porque nuestros negocios han producido mucho, yo quisiera saber qué decisiones tomamos. Cuando ese dinero llega a nuestras manos, cuando esos bienes llegan a nuestras manos, ¿qué pensamientos pasan aquí por nuestra mente? Ya, ¿qué voy a hacer? Porque a veces, aunque somos creyentes, tenemos pensamientos egoístas y acumuladores. Voy a meter esto en 3 CDTs y no sé qué, porque allí están dando tanto por ciento, ¿no? Y que allí me ofrecieron una fiducia y eso empiezan a pensar en eso. Casi nunca piensa, oiga, de esto voy a retribuirle al Señor porque en agradecimiento por lo que me dio. Voy a hacerlo. No. Casi siempre uno piensa así, ¿sí? O ya sé qué voy a hacer, voy a ayudarle a una persona que sé que está en necesidad. Entonces, ¿qué pensamientos pasan? Porque de pronto uno en la palabra de Dios critica a muchos, y critica a ese hombre que hizo la pregunta, pero tal vez yo soy esa persona. Tal vez soy ese que no escucho a Jesús, que no lo estoy viendo y que le estoy diciendo, oye Jesús, hay una hermana allá que se quedó con toda la herencia, ayúdame a repartir eso, yo necesito plata. ¿Mm? Jamás piensan en Cristo, porque no tienen el pensamiento para Cristo, lo tienen puesto en esos bienes. Decidir tener un ahorro, comprar una vivienda, comprar un carro, estudiar, ¿está mal? No, para nada, no está mal, ¿no? Pero son razones válidas. Pero cuando no son sabias. Tú puedes tener una razón válida, pero no es una razón sabia. ¿Por qué? Porque no va conforme a qué? Al corazón de Cristo, que vino a este mundo y dio todo por nosotros. Todas las riquezas de su gloria nos las dio. El día que llegues al cielo, tú vas a tener todas las riquezas que Cristo siempre ha tenido. Qué chévere, ¿no? El Señor no es egoísta. El Señor está brindando, está dando, siempre. Él no es codicioso, Él es generoso, que es el antónimo. Los graneros hoy en día, ¿qué pueden ser? ¿Un banco? ¿De pronto? ¿Puede ser una pared llena de títulos? ¿Puede ser un colchón? Hay personas que guardan todo en el colchón, ¿cierto? Se conoce de gente, y a mí me contaron la historia de alguien por allí en un pueblo, que se murió, ¿sí? Vivía en la absoluta pobreza, parecía. Pero cuando miraban debajo del colchón y debajo de la cama, encontraron una caleta con un poco de billetes podridos ya, y que no servían porque habían salido incluso de circulación. Así hay gente. Así hay gente. ¿Sí? Entonces, tenemos que identificar hoy cuáles serán esos graneros que nosotros tenemos donde estamos acumulando cosas o que estamos pensando, ya sé qué voy a hacer. ¿Voy a hacer? Voy a mirar cómo acumulo más plata, cómo logro tener más fama, cómo logro tener más poder, ¿no? Y eso pasa porque mi esperanza y mi confianza no están en Dios. ¿En qué están? En los bienes de este mundo. Están en los títulos que tienes, estás en ese carro que tiene, en esa casa que tiene, en ese empleo que tiene. Ahí está tu confianza. Por eso es que hay gente que cuando pierde el empleo se enloquece. Pierde, porque ahí está su esperanza. En ese empleo está su confianza. Miremos un tercer punto, y es que la avaricia, ¿verdad? Coloca su confianza y esperanza, como estamos diciendo, en las riquezas terrenales. Y miremos el verso 19. Dice, y diré a mi alma, dijo el rico este, el hombre que tenía tanto dinero, voy a hacer esos graneros
bien grandes, acumulo todos mis bienes ahí, toda mi riqueza, y le voy a decir a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo siempre me preguntaba lo mismo, ¿soy yo ese hombre? El propósito, lo dice el hombre acá, el propósito que este hombre tenía era guardar todo lo que poseía en esos graneros tan grandes que iba a hacer y iba a disfrutar de la vida. Descansa, come, bebe y disfruta de la vida. Pásala rico el resto de años que me quedan, ¿verdad? Y eso es lo que muchos piensan con respecto al día que llegue la jubilación, ¿verdad? Ya va a llegar la pensión, ¿verdad? O va a llegar el momento de retirarme. Voy a vivir de la renta porque tengo 3 apartamentos ahí rentando. Ahora sí, y de ahora sí, ¿qué voy a hacer? A disfrutar de la vida. Dice uno así, ¿no? Me voy a ir para una ciudad más pequeña, más tranquila, ya no sirvo más en la iglesia, ya hice, yo ya serví al Señor mucho, ya es hora de descansar, 60 años, estoy muy viejo, ya tengo que descansar, trabajé demasiado, entonces ahora sí me voy a dedicar a viajar. ¿Sí? Eso es lo que dice la gente cuando ya va a pensionar. A disfrutar de la vida. Lo único que podemos ver con claridad es que este hombre y todo aquel que comparte sus mismos pensamientos y decisiones, así digan que son creyentes, hermanos. Su confianza y su esperanza no están en Cristo. ¿En dónde están? Mi futuro, ¿qué garantiza mi futuro? Mis bienes, mis títulos, lo que poseo. Qué chévere que uno pudiera decir, Señor, llegó mi época de jubilación, ¿verdad? Ahora voy a tener más tiempo para servir al Señor. Así me voy a dedicar de completo a servir al Señor. Qué bueno que uno pensara así, ¿no? Moisés, ¿cuándo se jubiló? ¿Cuándo se pensionó Moisés? El día que se murió, a los 120 años, allá cuando estaba en ese monte, ahí jubilado, ¿sí? ¿Cuándo se jubiló Josué? ¿Cuándo se jubiló eh, Eliseo, Elías? Yo no conozco ningún siervo de Dios que se haya jubilado. O sea que si eso pasa por su mente, quíteselo. Quíteselo de una vez. Si alguien está pensando, llega a la pensión y ya también en la iglesia hay lo que puede hacer. A trabajar. A trabajar porque ahora sí tengo el tiempo para servirte, Señor. Ahora sí que lo tengo. Jesús al respecto dijo en Mateo 6, 19 al 21, este versículo que me gustó, estos versículos que me gustan mucho en la Nueva Traducción Viviente, no los puse allí, se los voy a leer. Dice, no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran ni roban. Donde está tu tesoro, allí también están los deseos de tu corazón. ¿En dónde está mi tesoro? ¿En dónde estoy acumulando cosas? ¿En el reino de los cielos o aquí en esta tierra? Piensa un poco en eso. La vida cristiana es una vida equilibrada, pero sin duda estamos llamados no a ser avaros, no a ser codiciosos, tampoco. Tampoco estoy diciendo acá, dejen de trabajar y sean irresponsables y dedíquense a la obra del Señor. No, es equilibrio, pero sin duda mi meta debe estar puesta en lo celestial. Incluso esas cosas que hago aquí terrenales, mi trabajo, ¿para qué estás estudiando? ¿Para qué estás estudiando? ¿Para obtener un título y tener esa maestría y ganarse 2 millones más de lo que te estás ganando? ¿O estás estudiando más para darle la gloria a Dios y servir mejor a esta sociedad? ¿Para quién estás? Ahí está el tema, ¿sí? El tema está en el corazón. El problema este hombre lo tenía en el corazón y a veces lo tenemos nosotros también. Puede ser válido, repito, pero no es sabio. No va conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué estoy acumulando dinero? ¿Para bendecir a otros? ¿Para bendecir la obra del Señor? ¿O para pasarla rico, como dijo que me encanta ver que una de las palabras para necio es tonto? Esa es una de los, o sea, no es estúpido, perdón que suena grosero, suena como fuerte, pero así se traduce necio. Porque ¿qué dice el punto 4? Punto 4 dice, la avaricia revela la necedad en el corazón humano.
Si algo se revela cuando eres un avaro, es que eres un necio. Hasta aquí, ¿quién venía hablando? El rico, ¿no? El rico decía, voy a hacer esto, ahora tengo mucha plata, muchos frutos, los voy a colocar en unas bodegas bien grandes y ahora voy a decirle a mi alma a disfrutar de la vida. Hasta ahora él venía hablando solo, ¿sí? Ahora habla Dios. Habla Dios y dice, necio, tonto, insensato. Esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será todo lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con quién, para con Dios. Entonces había un monólogo, pero ahora habla Dios, ¿no? En la Biblia la palabra necio se aplica a todo aquel que ignora a Dios, a todo aquel que no teme a Dios. Es más, al ateo se le dice que es dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y para el Señor ese es un necio, es un tonto, es un tonto. Esa es la razón o la causa por la cual este hombre tenía su confianza en este mundo y sus pensamientos estaban distantes de los pensamientos de Dios, porque era un hombre que no temía a Dios. Y por eso tampoco tenía temor o tenía, perdón, misericordia como la de Cristo, amor como el de Cristo, generosidad como el de Cristo para pensar, ya que tengo tanto dinero, voy a hacer bendición para las personas que me rodean, para aquellos que no tienen. Voy a hacer bendición para la obra de Cristo. No, él no pensó en eso. Es una insensatez no tener a Dios en nuestra vida y es una necedad no creer en Él. Es una tontería creer que uno puede hacer planes sin contar con Dios, incluso siendo cristiano. Porque un cristiano que actúa de esta manera, Dios no le llama necio, pero sí le llama a los proverbios como un simple. Un simple. Un simple es ese cristiano raquítico que no ha crecido en el carácter de Cristo y por eso las cosas del mundo todavía le atraen y por eso nunca crece espiritualmente. ¿Por qué no crece espiritualmente? Porque su mirada no está puesta en Cristo y no lo puede ver porque está mirando cómo gano más, cómo obtengo más, ¿verdad? Por eso no puede ver a Cristo y por eso es un cristiano que no crece espiritualmente. Y por eso y uno los puede ver porque su vida se concentra en eso. Se concentra en lo que no es de Dios. Las cosas de Dios, el domingo ir a la iglesia como para cumplir ahí el checklist, ¿no? Fui a la iglesia. Pero en la semana, en sus decisiones no está el Señor. En sus oraciones no está el Señor. Uh-huh. Es gracioso decirle, oye, qué tonto eres. Hoy voy a reclamar tu alma. O sea, hoy te mueres. Y todo lo que has provisto, todo lo que acumulaste, ¿para quién va a ser? Como dice el rey Salomón allí en Eclesiastés, en uno de sus versículos, de pronto para el nuevo marido de la viuda. Sí, ese loco sí va a disfrutar de ese billete. Él sí. Y normalmente el que acumula cosas, a la final viene a disfrutar lo otro. Un hijo despilfarrador, un hijo que coge todo eso y en un año lo acaba. Entonces, ¿de qué le sirvió? Y lo peor, no tener en cuenta a Dios como, como si uno fuera eterno. Él no sabía que ese mismo día se iba a infartar y se iba a morir. Ese mismo día. Y la pregunta aquí es, ¿a ti te puede pasar lo mismo? La pregunta aquí es, ¿a mí me puede pasar lo mismo? ¿Mm? Porque la Biblia habla a los simples, a los que no crecen espiritualmente. Y qué triste es, ¿no? Por eso hay un tribunal de Cristo en el cual dice que algunos pasaremos vergüenza, ¿no? Porque esas obras que hemos hecho acá son como la paja, son como el heno, ¿no? Eso va a ser quemado. Pero esas cosas que hacemos para Dios, ese mostrar el carácter de Cristo en este mundo, es lo que realmente va a ser como el oro refinado, como la plata, como las piedras preciosas. El ser como Cristo. Cristo vino a este mundo no para mostrar que era el Dios, no, vino humildemente y lo que él quería era salvar a esta humanidad que estaba perdida. Ese era su propósito y ese debe ser nuestro propósito.
Me gusta ese último versículo, ¿no? Así que el que acumula tesoro para sí y no es rico, para con Dios es un necio. ¿Mm? Al final Jesús concluye diciendo que la petición de ese hombre estaba comandada por la avaricia, porque la necesidad que habitaba en el corazón de este hombre no le dejaba ir más allá de eso. ¿Mm? Como muchos hoy, en muchas iglesias, siguen a Jesús es por el milagrito, ¿sí? Por el empleo, siguen a Jesús es por tener dinero. Eso es lo que la famosa y falsa, el falso evangelio de la prosperidad promete a la gente. Y pues es que a la gente le gusta ese evangelio. Por eso en esas iglesias perfectamente pueden entrar 10.000 personas a un culto, porque es lo que busca. Porque nuestro corazón es avaro, es codicioso y desea lo de este mundo y pensamos que la bendición está en todo lo que tenemos. Pero mire que el Señor dijo, no consiste la vida en los bienes que tú tienes. Para nada. Me encontré con un eh, devocional preciso hoy y me pareció interesante en, en una página que se llama la bibliaon.com. Dice, la historia de Judas Iscariote es una poderosa advertencia sobre los peligros de la avaricia y de la ambición. Fue elegido como uno de los 12 discípulos de Jesús, pero Judas tuvo la oportunidad de caminar junto al maestro, aprender de él y presenciar incluso sus milagros. Sin embargo, su codicia lo llevó a traicionarlo por 30 monedas de plata. Para no caer en los mismos errores de Judas, dice acá, es fundamental cultivar los valores que enseña la palabra de Dios. En lugar de poner el dinero por encima de todo, deberíamos buscar una vida equilibrada, guiada por el amor y la integridad. La verdadera riqueza no está en el oro, sino en el carácter y en la rectitud. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve ganar este mundo si pierdes tu alma? Hermanos, esta es una muy bonita parábola que creo que nos anima, como todas las parábolas, a poner nuestra mira en el reino de los cielos, no en este mundo. En este mundo hay que vivir y el Señor nos va a bendecir y vas a tener casa, carro y beca, seguramente que sí. Pero esa no debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe ser el reino de los cielos. Nuestra prioridad debe ser generosos, es ayudar a los demás, predicarles el evangelio. A eso el Señor nos llamó. Esa debe ser nuestra prioridad. Y recuerden, aquí no hay jubilación. Aquí vamos a trabajar hasta el día que el Señor venga y nos lleve. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos llama a vivir una vida centrada en ti, a poner nuestra mirada y nuestra esperanza en el reino de los cielos, en esa herencia futura que tú nos prometes tener allí en el cielo y que ya disfrutamos en este momento. Gracias por los dones espirituales que has dado a nuestra vida. Permítenos ser ricos en amor, en gracia para con los demás, en predicar el evangelio a los que están perdidos, en ayudar a aquellos que lo necesitan, Señor. Coloca nuestra mirada allí y quita de nosotros todo tipo de avaricia, como decías tú, Señor, ahí en el verso 15. Quita toda clase o forma de avaricia que pueda haber en nuestro corazón. Es más, te pido, Señor, que entres hoy bien profundo en nuestro corazón y nos muestres si hay avaricia en algo y lo quites de ahí y que más bien coloques ese carácter cristiano en nosotros para ser como tú, Señor, e imitarte. Te damos gracias, Señor, por tu amor para con nosotros y por esta palabra que nos dejas en tu nombre. Amén. Okay. Muchas gracias.